Trump versus Petro. El presidente Petro es un narcotraficante, vociferó Donald Trump hace apenas minutos en su red social Truth. Además, Trump acompañó sus palabras con la amenaza de interrupción del envío de supuestos subsidios estadounidenses a Colombia. Para colmo, periodistas colombianos determinaron que al menos una de las supuestamente narcolanchas venezolanas destruidas por las Fuerzas Armadas estadounidenses en realidad representaba una lancha de pescadores colombianos pescando en aguas territoriales de Colombia. Trump versus Petro, un nuevo frente de conflicto para Estados Unidos. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 280 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura en esta plataforma, como así también a través de nuestras redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram. Recuerden acompañarnos también en nuestro canal hermano de MP Geopolítica y en nuestro canal de Demoliendo Mitos en inglés. El enlace aparece en la descripción. Al otro lado de la pantalla y al otro lado del Océano Atlántico nos acompaña Fernando Moragón desde Madrid, España. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, bien. Hoy tengo que confesar que he estado en casa de un amigo común de Ezequiel y mío ahí aparecen las pruebas de que estoy comprado por los rusos. Es decir, porque entre otras cosas he comido ensaladilla rusa. No. Hecha por una rusa. Sí. Esto no. Y otra ensaladilla que es típica de allí, de arenque y tal, también hecha por la misma rusa. Es decir, luego yo creo que esto es una prueba inequívoca de que me estoy a sueldo de Putin. Pero bueno. Confirmadas las sospechas, sí. finalmente, el agente ruso de Sí, el agente Fernando ruso. Moragón Por eso le he comiendo puesto ensalada rusa. esta camiseta, que lo más que no se ve, pero bueno, ya la he sacado muchas veces. Esto lo que pone en ruso no tiene que ver nada con Putin ni nada. Esto es algo así como no estoy triste, estoy sobrio. Es decir, no. Buena Pero frase, vamos, buena frase. sí, Querido Fernando, ¿qué tal si vamos comenzamos allá. con el primer tema? Por cierto, vamos a presentar además a lo largo de esta transmisión la situación en Gaza, donde Israel básicamente recomenzó los ataques contra civiles gazatíes. También vamos a presentar la situación en Estados Unidos con protestas masivas contra el presidente Trump en las grandes ciudades y la situación en Ucrania, tanto militar como políticamente, pero comenzamos con esto, el tema principal de esta transmisión. El inicio de la historia, al menos, por lo menos el día de hoy, hace algunos minutos nada más, la publicación de Donald Trump en su red social Truth con el siguiente mensaje. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido con diferencia en el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos o cualquier otra forma de pago subsidio dejarán de realizarse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de producto a Estados Unidos causando muerte, destrucción y estragos. Petro es un líder poco reconocido y muy impopular con una actitud fresca hacia Estados Unidos. Debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato o Estados Unidos se los cerrará y no será bien recibido. Gracias por su atención en este asunto, presidente Donald J. Trump. Fernando, tu primera impresión sobre esto. A ver, ya sabes aquella famosa frase de que
la realidad no te estropee un buen discurso en este caso, una buena narrativa, una buena película, lo que quieras. ¿Qué más da? O sea, a ver, esto es como Petro ha protestado con razón y ha apoyado a Venezuela con razón, pues nada, venga, ya que además como son vecinos, pues ya venga, lo extendemos lo de Venezuela a Colombia, ya todos son narcotraficantes, ¿qué más da? No sé quiénes serán los siguientes y Panamá. Bueno, Panamá no, porque tiene lo del canal y tal, pero pues no sé, alguno que esté por ahí. Bueno, es decir, es una manera más de seguir inflando la retórica antivenezolana, en este caso a través de Petro, que ya se ha demostrado un firme defensor de los venezolanos frente a los ataques que le ha hecho Estados Unidos, bueno, a diestro y siniestro a todo tipo de barcazas, de vete a saber qué, porque a saber, vamos, de cualquier cosa menos de narcotráfico, para que nos entendamos. Y bueno, es decir, Trump tiene que generar un discurso, una narrativa en la cual tiene que justificar una hipotética o posible agresión contra Venezuela, que es la clave de todo esto. Y entonces, bueno, pues si de paso ya metemos a Colombia, pues estupendo, pero esta es la clave porque es el país estratégico para Estados Unidos. Pongámonos en esta situación, que es en la que estamos, es decir, la globalización se ha acabado, las cadenas de suministro cada día están peor, hay una ruptura en el mundo. Eso no quiere decir que el comercio internacional se vaya a parar, pero no va a ser lo que se pretendía que fuera o lo que fue anteriormente. La globalización entendida además en el sentido anglosajón. Esto ya nos lo contó en su momento el señor de BlackRock, Larry Fink. Bien, en esta ruptura Trump desde el principio lo ha planteado, lo deja muy claro. Es decir, a ver, estamos en un mundo, y esto ya lo contaba yo en el programa del viernes, estamos en un mundo en el que vamos a tener cada vez mayor escasez de, fundamentalmente, productos fósiles, es decir, energías fósiles, no solo fósiles, también uranio, etcétera, incluso las renovables y minerales estratégicos. A falta de energía y de minerales estratégicos, Estados Unidos, como buen depredador imperialista, tiene que hacerse con recursos, porque de otras cosas ni siquiera, sin recursos, ni siquiera tendría capacidad de enfrentarse bueno, ni de lejos a China, con recursos tampoco tiene capacidad, pero sin recursos menos. ¿Y qué es lo que tiene? Por eso coge y dice, señores, estamos compitiendo contra los chinos y resulta que como Canadá tiene petróleo, no lo olvidemos, el petróleo entre otras cosas, pero vamos, el petróleo de Alberta, que son fundamentalmente arenas bituminosas, de muy mala calidad, pero tienen mucho. Es decir, entonces dice, bueno, nos quedamos con Canadá, que sale de estado 51, venga, ala. Y Groenlandia, que también tiene petróleo y gas, bueno, pues nos quedamos también con Groenlandia, se la compramos a los daneses, que para qué la quieren. Si al fin y al cabo están ahí unos cuantos osos polares y unos cuantos pobladores, ahí ya está. Además, con algo importante, que es que necesitan también el tema de Groenlandia, pues tiene tierras raras. Tiene tierras raras y además es uno de los sitios indicados para poner, y ahí entramos en otras de las peleas con los chinos, con el tema de la inteligencia artificial, para poner los famosos campos estos de datos de grandes servidores que necesitan grandes cantidades de energía y que necesitan también enfriarse. Pues mira, para enfriarse Canadá y Groenlandia son estupendos. ¿Y cuál es el otro gran recurso energético que va a ser necesario en el mundo en el que va a haber guerras energéticas por su escasez? Pues Venezuela, que es que no olvidemos, tiene las principales reservas mundiales de petróleo. Luego hay que ir a por ellos. Pero además es que lo dicen muy claramente. Hay una información, creo, del New York Times, si mal no recuerdo, que comentaba en el que cuenta una cosa, puede ser bastante verosímil, que el presidente Maduro, para evitar una agresión de los norteamericanos, le había, esto es lo que cuenta el periódico, habían ofrecido a Estados Unidos unas condiciones absolutamente privilegiadas. Es decir, les había ofrecido
bueno, tener que todas las empresas norteamericanas tuvieran acceso a los yacimientos petrolíferos, que en unas condiciones además preferenciales, que tuvieran, bueno, pues unos precios especiales, bueno, todo tipo de facilidades, y además ofrecía echar a los chinos, a los rusos y a los iraníes. Sí, Fernando. ¿Qué es lo que dijo Estados Unidos según esto? No. Bien. Y quiere decir, van a ir a por ellos. Bien, y correcto. Tiene que generar ese discurso. Evidentemente, además de agente ruso, vos también un agente colombiano, porque en la respuesta de hace minutos del presidente Petro respondió a la situación, respondió a los insultos de Trump exactamente lo mismo que vos en su análisis. Lo presentamos a continuación. Pues no lo había leído. El tema en el Mar Caribe, que nada tiene que ver con el fentanilo, lo que los Estados Unidos está produciendo es que lo que quiere es el petróleo de Venezuela y de Guyana. La codicia petrolera es la que está detrás de la estrategia que está tirando misiles sobre pescadores. Hay ya pescadores de la isla de Trinidad y Tobago que murieron bajo un misil. Hay ya el video de una lancha que no estaba surcando el mar, sino que tenía los motores levantados y por tanto quieto, al cual le cayó un misil. Todavía no sabemos exactamente el punto. Hay ya pescadores jóvenes que salieron de sus casas en Santa Marta y no han vuelto. Aún no es tiempo de decir lo definitivo, pero nos preocupa porque sus familiares están llamando. Les pido a todos los familiares en donde sus hijos o maridos no estén retornando de manera extraña a casas en donde existan puertos, que avisen inmediatamente a las autoridades y veremos qué ha pasado con ellos. Porque si lo que está sucediendo es que alguno de los colombianos haya muerto bajo los misiles, le pedí a todos los abogados de derechos humanos que hoy les pedimos disculpas porque el Estado colombiano los asesinó y persiguió en las pasadas décadas, que nos ayuden a establecer a escala internacional y nacional las demandas y denuncias si colombianos han sido asesinados por los misiles. Colombia aprobó la resolución que toda política de drogas se debe sujetar a derechos humanos. El general almirante Alvin, del Comando Sur, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha renunciado. Me quito el sombrero de civil, almirante. Si usted renunció porque no quiere ser cómplice de una violación, de un crimen de guerra, bienvenido. Nosotros queremos lo mismo. No puede usarse las armas de ningún ejército del mundo contra la humanidad. Dije en las calles de Nueva York, lo repito en este programa, y menos tampoco en el Mar Caribe, y menos contra colombianos y colombianas, pescadores inocentes. Le solicito al presidente Trump contener su codicia petrolera, pensar en la humanidad, pensar en la eficacia de una América grande. Una América grande es una América en donde los pueblos que habitan las Américas, desde Alaska hasta la Patagonia, sin exclusión, dialogan sobre sus problemas comunes, porque dialogando y con argumentos podemos superar los problemas. Fernando, bien Petro, ¿no? Petro cada vez más posicionado como una de las voces en el continente americano más fuertes contra la política de Trump. Por cierto, aquí el testimonio recogido por la televisión colombiana de uno de los parientes de un pescador aparentemente asesinado, con todos los indicios de que el ataque habría sido perpetrado en aguas territoriales colombianas
Aquí, Pero además, vamos. la referencia a las palabras de Trump lo presentamos en un segundo. ¿Que eso ocurrió en aguas colombianas? Efectivamente tuvo que ser en aguas colombianas del sector de La Guajira. Bueno, dice la gente, bueno, la gente especula, estamos también en un mar de especulaciones, y entonces la gente ve el video y dice, ah, bueno, eso blanco que hay ahí, eso era la coca, y el presidente Trump le hacen la pregunta en una rueda de prensa, una periodista ¿qué le permite a usted asegurar que eso era una narcolancha? El presidente Trump contesta, no, tienen que ver que la cocaína y las drogas, el fentanilo salió y se esparció por el mar. ¿Qué es eso blanco que se ve ahí según usted? Bueno, cuando se realizan las faenas de pesca, es normal que las embarcaciones que realizan estas faenas lleven un trasmayo, un chinchorro para poder encerrar al pescado dándole la vuelta y luego recoger. Eso blanco que se ve hace parte de una manta que nosotros lo conocemos como trasmayo, chinchorro, para poder encerrar el pescado y poder subirlo al bote. Bien, Fernando. Además, también metido el fentanilo ahora. Una Claro, novedad. de hecho, El fentanilo supuestamente trasladado en lanchas desde sí. Venezuela, según Trump, a Estados Unidos. Una novedad, porque en realidad el fentanilo lo generan en Estados Unidos con insumos, en el mejor de los casos, chinos, pero no más que eso. Sí, no, yo he visto, acabo de ver ahora mismo que lo estaban trasladando en piraguas, a remo. Sí, en piraguas allí. No, es que esto es un delirio. Bueno, no, a ver, ahora mismo estoy viendo que hay protestas de las asociaciones oceanográficas mundiales porque están viendo que mucha de la fauna marina está ahora mismo haciendo cosas raras debido a los fentanilos drogados, todos los peces. Es decir, entonces, cantando claro, bajo el mar, ¿no? Como la sirenita. Claro, efectivamente, están allí. Bueno, en fin, es que el discurso no se sostiene, quiero decir, esto de que, a ver, que esto blanco es, pues eso, pues fentanilo, lo que sea, o cocaína y tal, heroína, sal, yo qué sé, es que puede ser cualquier cosa. A ver, la cuestión aquí es que Trump tiene que ir justificando la hipotética posible, más que posible, agresión a Venezuela. Y como no tiene manera de justificar la agresión a Venezuela, digamos, por razones normales, pues tiene que hacerlo inventándose cosas. Y no solo se inventa la narrativa, no solo se inventa digamos, lo que cuenta, sino que tiene que apoyarlo con ciertas evidencias, por llamarlo de alguna manera, evidencias, digamos, visuales. Entonces, directamente dice, me cargo una lancha aquí, me cargo una lancha o otra barca pesquera allá. ¿Qué más da? Si es que lo de menos. Ya voy a decir yo que es narcotraficante, que como es incomprobable, y como en cualquier caso es mi palabra contra contra Maduro, contra Petro y tal, bueno, es decir, pues ya está, como yo tengo más medios de comunicación a mi favor, pues contra lo mío, es decir, contra lo que yo cuento. Y ya está, o sea, esto es absolutamente lo de menos. Estoy casi seguro que básicamente reciben la orden de que tal día, pues hoy, mañana, cuando sea, acaben con una lancha, la que sea, busquen una y acaben con ella. ¿Qué más da? De lo que sea, sé lo de menos. Es decir, sé lo de menos, que son pescadores, como si son turistas, como si son cualquier cosa. Y ya está. Es decir, ¿para qué? Para poder mostrar unas imágenes diciendo que, pues eso, son terroristas, narcoterroristas, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos, no se sostiene. Quiero decir, es algo que además incluso dentro de Estados Unidos la han criticado porque dicen, bueno, oiga, si esas barcas hipotéticas llevan droga, con los medios que tiene ahora mismo desplegado Estados Unidos en el Caribe, oiga, deténganlas. Es lo más fácil del mundo. Quiero decir, vayan allí, captúrenlas, detengan a sus ocupantes, saquen lo que hace todo el mundo, por otra parte, aquí en España, que también hay el tráfico de drogas en lanchas y tal, pues llega la policía, los detiene, los lleva a tierra, allí sacan el alijo de lo que sea y tal, lo enseñan, pues lo que hace todo el mundo. ¿Por qué no hacen eso? Porque es mentira. Es decir, porque no hay cocaína, porque no hay heroína, porque no hay nada.
porque no son narcotraficantes, porque son, pues eso, cualquier otra cosa, pero no narcotraficantes. Entonces, bueno, simplemente apoyan, digamos, visualmente su narrativa, destrozando de vez en cuando una lancha de estas. Y ya está. No tiene más, una barcaza, no tiene más. Ya digo, sería facilísimo para Estados Unidos capturar una de estas hipotéticas narcolanchas y mostrar al mundo, pues, a los narcotraficantes y quiénes son y de dónde vienen y con sus testimonios y el producto que estaban llevando. No lo hacen. Sí. Porque ni siquiera se molestan en crear unas pruebas, fabricar unas pruebas un tanto algo más convincentes. Les da igual, porque esto sería muy fácil, quiero decir. Aquí más pruebas de precisamente el ataque a una lancha de pescadores. El testimonio es del 15 de septiembre. Sale. Aquí ahora el testimonio de, si no recuerdo mal, la esposa de uno de los pescadores asesinados. Bueno, lo presentamos. A los medios, y los medios como CBS y otros medios en el mundo la publican el 16 de septiembre. Pero aquí la noticia, la información que ha obtenido RTBC Noticias, el Sistema Nacional de Medios Públicos, es que esa lancha era colombiana y que por lo menos, al menos uno de los muertos allí era un ciudadano colombiano de nombre Alejandro Carranza, pescador, toda la vida pescador, de aproximadamente 40 años. Y precisamente le pido favor a una de sus familiares, su prima hermana, Audenis Manjarres, ¿es correcto? Audenis, cuéntanos quién era Alejandro y si es el video que estás viendo en este momento. Bueno, Alejandro Carranza es pescador, somos criados de familias pescadoras y pues allí es el que está ahí porque él es una persona curiosa y pues está ahí con los motores que ellos están varados y pues no es justo que lo hayan bombardeado de esa manera, unas personas inocentes que salen. Bueno, por aquí además, otra de las evidencias, esto de aquí. Mira, y en el vídeo se está viendo perfectamente, en el vídeo se está viendo perfectamente en la entrevista cómo es una zona de pescadores y cómo las lanchas evidentemente no van a ir a remo, es decir, llevan motores, pues normal, es decir, precisamente sobre eso, incluso aquí una diferencia interesante entre las lanchas usadas por los pescadores en Colombia y en Venezuela, las de Venezuela con más motores, más potentes, y por eso pudieron determinar el origen de la lancha, ¿no? No venezolana, sino colombiana. Aquí la explicación. Si la cámara me ayuda, estamos viendo, quédate aquí, Denis, si la cámara me ayuda, al fondo esas dos lanchas grises tienen dos motores. Hablando con los pescadores, nos señalan que esa es la típica lancha colombiana Eduardoño, la que tienen todos los pescadores, por lo menos del Caribe colombiano, que se diferencia mucho de las lanchas venezolanas, que tendrían más poder y que vienen de otra forma. ¿Es correcto? Fue algo que también se ve claro en el video para ustedes. Sí, señor, claro. Claro, bueno, pasa? incluso Que esas lanchas de ahí, iguales a las del video, esas visibles ahí, exactamente iguales. Ahí se podían ver con dos motores, con cuatro, pues normal, quiero decir, pero que estamos viendo un puerto de pescadores y ¿qué pasa? ¿Que todas esas lanchas son de narcotraficantes? Es que te risa, si no fuera por la tragedia de que están matando gente. Es decir, aquí el video difundido también hace minutos recién esto, un nuevo ataque, esto hace minutos, un nuevo ataque, esto presentado por Pete Hegseth, un nuevo ataque contra una lancha, según Pete Hegseth, transportando estupefacientes, ninguna prueba y cada vez más pescadores desaparecidos, no solamente en Colombia, sino también en Trinidad y Tobago. Por cierto, políticamente un aliado de Estados Unidos. Para redondear el tema, Fernando, antes del próximo, una de las cosas descubiertas en la publicación de Trump, esto es la traducción al español, pero esta es la publicación original en inglés. ¡Ay, ahora corregido! ¡Qué hijos de su madre! Bueno, en lugar de Colombia,
en la publicación original, en esta, aparecía Columbia. Con lo cual, sí, la Columbia Británica, sí. Claro, la Columbia Británica, escrita en inglés de otra manera, y de tan Sí. burros, no ya Trump, como lo El que lo llama escribe. Juan Antonio, claro, Juan Antonio lo llama un indigente intelectual, muy Sí. apropiadamente. Sus asesores en todo el comunicado, Columbia, ni siquiera pueden determinar el deletreo de la palabra Colombia, del nombre del país. Este es el grado de ignorancia de estos asesinos. Mientras tanto, y redondeamos acá la cuestión... Sí. Sí, Fernando, perdón. No, quería que hacer referencia, justo a rectificar. El periódico que te decía que contaba esto era el New York Times de la semana pasada. Y Alex Kreiner, que es un analista de geopolítica, geoeconomía, etcétera, y decía una cosa muy interesante que la comenté ayer. Y dice, a lo que te decía antes, bueno, que si le han ofrecido, según el New York Times, le han ofrecido de todo. Es decir, en el acuerdo que estaba discutiendo, es decir, le ofrecieron los negociadores de Maduro con los negociadores de Trump, le ofrecieron abrir todos los proyectos de petróleo y oro existentes y futuros a empresas estadounidenses, dar contratos preferenciales a empresas estadounidenses, revertir el flujo de exportaciones de petróleo venezolano a China y Estados Unidos y recortar los contratos de energía y minería de su país con empresas chinas, iraníes y rusas. Y les daban todo. Y según el periódico dijeron no. Los norteamericanos dijeron no. ¿Y cuál es la hipótesis de este hombre? Que es muy interesante. Alex Kreiner dice lo siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué? Dice, porque no les interesa el petróleo. Me explico. O mejor dicho, se explica Alex Kreiner. Dice lo siguiente. El control político de Caracas, los recursos con el control político de Caracas, los recursos venezolanos se convierten en garantía de los bancos estadounidenses y occidentales. Sus clientes, como empresas que British Petroleum, Shell, ExxonMobil, incluso el propio Estado venezolano, en el caso de un cambio de poder y que pusiera a Corina Machado o a cualquier títere gobernando Venezuela, dice lo siguiente: podrían obtener sus clientes, los clientes de esa nueva Venezuela, podrían obtener crédito como garantía de petróleo, oro y otros recursos venezolanos. De esta manera, la riqueza natural de Venezuela se convierte mágicamente en activos generadores de ganancias en los balances de los bancos como JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y otros. Esta relación pone de relieve el incentivo que ha impulsado el imperialismo en todos los sitios. Es decir, que la idea que sustenta es, si te han ofrecido todo y dices que no, ¿por qué dices que no? Pues justamente, porque genera garantías para los bancos. Es decir, recursos materiales como el petróleo, si tú lo tienes controlado porque has puesto un títere como Corina Machado allí y controlas Venezuela, te sirven como garantías para posibles operaciones financieras de los bancos norteamericanos que terminarían generando créditos, generando rescates y generando ganancias. Así de claro. Es decir, que el poder financiero, según Alex Kreiner, iría más allá y no solo querría el petróleo, sino que querría el petróleo como garantía para poder hacer préstamos y a partir de ahí hacer préstamos impagables, como ha pasado prácticamente desde el 2008 o antes, y esos préstamos impagables, en última instancia, van a ser pagados por los Estados Unidos, por el gobierno, como pasó con los rescates bancarios anteriores. Con lo cual, negocio redondo. Y ponía el caso, por ejemplo, el caso de los petróleos de Alberta. Dicen, para apreciar la magnitud de este incentivo, en el caso de las reservas probadas de petróleo de Alberta, de 175.000 millones de barriles, que una vez quedaron bajo el control de los intereses de Rockefeller en Nueva York, proporcionaron 9 billones de dólares en nuevas garantías. La mayor parte de esas garantías terminó alimentando la burbuja hipotecaria de 5 billones de dólares que estalló en el 2007-2008. Tras el rescate, los bancos se llevaron al menos 16 billones de dólares en ganancias, lo que equivale a 42.000 dólares por cada persona que vive en Estados Unidos. Es decir, este sería el truco financiero, por llamarlo de alguna manera, que además quieren los norteamericanos. O sea, no solo quieren el petróleo,
sino que quieren el control del país para controlar el petróleo y para utilizar ese petróleo, que sería ya prácticamente suyo, como garantías para hacer todas estas operaciones financieras. Una idea que me parece interesante, la de Alex Kramer. Interesante realmente el análisis. Por cierto, la situación en Estados Unidos, la situación interna, aparece tremendamente convulsionada, incluso con visos de la posibilidad de una guerra civil en un futuro no tan lejano. Presentemos entonces las imágenes de las protestas llevadas a cabo ayer a lo largo de todo Estados Unidos, pero por sobre todas las cosas en las grandes ciudades. Estas según los medios cercanos a los demócratas, 7 millones de estadounidenses participaron a lo largo y a lo ancho del territorio de Estados Unidos. Esto aquí en Boston. La protesta, la demostración, bajo el nombre de No a los Reyes, No Kings, ¿sí? No a los Reyes, en abierta oposición a Trump, naturalmente. Aquí imágenes de Chicago, también masivas, muchísima gente. Y bueno, esto Chicago, por aquí imágenes de Nueva York también. Ahora, estas las imágenes de Nueva York. Todas las grandes ciudades de Estados Unidos protestando contra Trump por su autoritarismo, por sus intervenciones también de las ciudades estadounidenses, cada vez más con fuerzas federales, ¿sí? La toma del control de ciudades, primero Washington, después, si no recuerdo mal, no recuerdo ahora exactamente cuál la segunda, pero varias ya anunciadas, entre otras Chicago, Portland, si no recuerdo mal, no recuerdo si Boston también, la amenaza para Nueva York por la posible elección de no un socialista, sino un comunista, como muy probablemente el próximo alcalde de Nueva York. Estas las imágenes. Comunista y musulmán. ¿Qué más para colmo musulmán. Colmo musulmán. Esta la situación interna de Trump. ¿Tu perspectiva de esto, Fernando, cómo lo conceptualizamos? Fíjate que ya decíamos en el 2024, cuando todavía estaba Biden, que la guerra civil era muy probable, que era muy posible, y que había muchos elementos que la configuraban. Bueno, pues esto lo que nos hace ver es que la capacidad, de enfrentamiento es cada vez mayor, más irreconciliable entre unos demócratas y su electorado, sus votantes, la gente que les apoya, y los republicanos. Y un Trump que efectivamente está decidido a imponer, digamos, su ley, por llamarlo ley, es decir, a imponerse de cualquier manera. Estas protestas, además, si te fijas, en la mayoría de los sitios que estamos viendo imágenes, son sitios, además, como por los demócratas, como Nueva York. Es decir, lo normal. Esa polarización la estamos viendo también con lo que está haciendo Trump, efectivamente, con la toma de ciudades. Es decir, ya lo ha hecho en Washington, creo que también en Illinois, en Detroit, es decir, está atacando directamente a ciudades demócratas, incluso ha hablado ya de ir a California, San Francisco ya ha dicho que es un sitio muy peligroso, que está la cosa muy mal y que hay que mandar tropas allí. En cierto sentido, digamos que Trump está dando un golpe de Estado blando. Tal cual, Un golpe de Estado blando, digamos, por capítulos, por entregas, paso a paso. O sea, hoy una ciudad, mañana otra, luego otra. Bueno, y así va avanzando la cosa. Pero ya digo, es un enfrentamiento clarísimo, una polarización, una división de la sociedad norteamericana, y esto no tiene vuelta atrás. Quiero decir que lo hemos visto ya con muchos elementos. Fíjate, desde el desafío que comentábamos en 2024 del gobernador republicano de Texas, cuando todavía estaba Biden,
contra el gobierno federal de Biden, que ese pulso lo ganó el gobernador de Texas, con la Guardia Nacional de su lado, y que podía haber creado un enfrentamiento incluso militar con el ejército federal. Bueno, pues ahora estamos viéndolo, pero al revés. Hay, por ejemplo, un desafío clarísimo del gobernador de California, demócrata, con respecto a Donald Trump. Y lo vimos cuando las manifestaciones de inmigrantes y de gente que apoyaba a los inmigrantes frente a la policía encargada de detenerlos, etcétera, etcétera. Esto va más y va a ir a más, esto está claro. Es decir, esto, y por lo tanto ese enfrentamiento cada vez va a ser mayor. Pues ya digo, son dos grupos de poder que están luchando a cara partida y con el agravante además de que los demócratas por el momento no han conseguido generar algún protocandidato, digamos, que sea la cara visible que se enfrente a Trump. Todavía eso ya, por ejemplo, a los medios norteamericanos decir que no, todavía podemos tirar de Kamala Harris, por favor, hay que estar loco para tirar de Kamala Harris, es que esta señora ya no sirve para nada. Sí, pero, efectivamente. Pero se está oyendo, es decir, cosas de estas. Pero vamos, el que en principio encabeza más estas protestas, esta lucha contra Trump, es el gobernador, que no me acuerdo el nombre, el gobernador de California, que no olvidemos es uno de los, bueno, es que es el estado más importante seguramente. Desde el punto de vista económico es el estado más rico. Es decir, creo que se suele decir... en cuanto a población también. También, que sería, si fuera un estado independiente, sería como la octava economía o algo así del mundo. Una cosa de estas. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo. Un episodio más de ese enfrentamiento que, como Trump va a seguir además intentando, digamos, erradicar a los demócratas o a los demócratas con los que puede meterse, bueno, pues va a seguir ahí. Y también pasando venganza. No olvidemos que una de las cosas que hemos visto ayer o antes de ayer era como un tipo que es un chiflado, bueno, un chiflado peligroso, sobre todo cuando tenía cierto poder, como es Bolton, pues el señor Bolton se ha presentado ante la policía, etcétera, o ante el juez, porque ha emitido, no sé si el FBI, alguna cosa, bueno, es una orden de busca y captura, porque y es un enemigo jurado de Trump, porque en su primer mandato fue, creo que, asesor de seguridad nacional, una cosa de estas, y acabaron a tortas, porque este hombre era un chiflado, acabaron a tortas, y a partir de ahí, Bolton, en venganza, escribió una biografía, se ha dedicado a hablar mal de Trump, una biografía contando su etapa en el gobierno, destripando cosas, poniendo verde a Trump, etcétera, y se la tenía jurada. Pues esto vamos a ver siempre que podamos. Hasta el momento, el gobierno de Trump realizó la intervención de la capital, de Washington, D.C. Sí. Allí realizó una intervención directa con fuerzas de la Guardia Nacional. Allí directamente determinaron la intervención de la ciudad por la fuerza, con la captura del poder político. En Los Ángeles, California, realizaron el envío de tropas frente a las protestas contra las deportaciones masivas tiempo atrás, pero además, según los reportes, también despacharon fuerzas a Memphis, en el estado de Tennessee, y a Chicago, por ahora solamente 300 tropas de la Guardia Nacional a Chicago, Illinois, pero además la amenaza de el envío y la captura, o la intervención, mejor dicho, de Portland, de San Francisco, de Nueva Orleans, de Baltimore, de la ciudad de Nueva York, naturalmente, St. Louis y Oakland. Con lo cual, básicamente en la mira de Trump aparecen las grandes ciudades, no por casualidad, todas ellas históricamente demócratas, ¿verdad? Y a propósito de guerras civiles y del estado de confrontación dentro de la política y de la sociedad estadounidense, esta es la respuesta de Trump a estas protestas, según los medios cercanos al Partido Demócrata, las más grandes en la historia de Estados Unidos, con 7 millones de personas. Quizás no hayan participado 7, quizás participaron 3. Aún así, una manifestación notable frente a la cual un presidente de cualquier país del mundo debería responder
reconociendo esto como parte de la sociedad estadounidense, como parte de la situación política. Trump respondió a lo Trump de esta manera. Atención a este video publicado en sus redes sociales. ¿Recuerdan el nombre de la protesta? No a los reyes o no kings, no a los reyes, en referencia a Trump. Atención a la pintada de este avión, esto lógicamente hecho con inteligencia artificial y publicado en su red Truth. Rey Trump, King Trump, y atención al Rey Trump ahora. Despegando, ahí el Rey Trump en un caza con la corona. Con la corona, bombardeando con mierda. Básicamente. Básicamente. Esto todo hecho con inteligencia artificial, lógicamente. Aún para Trump, Fernando, esto un poco fuerte, ¿no? Medio país levantado, protestando, y tu respuesta, esto, de vos con una corona lanzando mierda sobre la población. Aún en términos trampianos, Fernando, un poquito fuerte, ¿no? A ver, ya no estoy acostumbrados, quiero decir, a publicar vídeos y fotos excéntricas haciendo cosas así. Bueno, bueno, es decir, pues esto es propio de la degradación de la política en Occidente y en concreto en Estados Unidos. Esto alguien piensa que si hubiera una manifestación o lo que fuera, Xi Jinping o Putin se dedicarían a poner en redes sociales cosas así. Esto es impensable. Es decir, pero bueno, como tenemos una política circo, espectáculo en Estados Unidos, más que nunca, o sea, la política espectáculo en Estados Unidos ha existido siempre, pero ahora ya más que nunca. Esto ya se ha convertido en un circo en el cual Trump es el principal payaso y se puede permitir estas cosas y pues no pasa nada. O sea, esto en un país serio, es decir, un presidente serio, primero no lo haría. Y si lo hace, desde luego se le caería el mundo encima. Pero bueno, esto es Estados Unidos, esto es América. Y bueno, pues ya vemos que tiene un presidente que se dedica a hacer estas cosas, a hacer vídeos echándole mierda a la gente. Pero bueno, significa también, a ver, esto cuando lo hace, aunque sea de muy mal gusto y estas cosas y tal, esto cuando lo hace también, o sea, no lo hace porque le dé un arrebato y diga, voy a por ellos y me están sacando de quicio, va, pues venga, que les echen mierda virtual. No, esto lo hace porque polariza. Es decir, no olvidemos que a Trump le interesa la polarización. Es decir, le interesa que la gente se divida y que los republicanos que la apoyan se polaricen. Y ha estado en un momento, digamos, bajo, fundamentalmente con el tema de Epstein, bueno, ya sabemos de qué, no se puede decir la palabra, del amigo Epstein, y luego posteriormente con el tema de Charlie Kirk y el hipotético asesinato que dicen gente como Tucker Carlson y otros muchos, o Candace Owen, del Mossad. Es decir, esto le ha hecho daño entre su propia base. Bueno, pues estas son respuestas para fomentar, digamos, el radicalismo, para fomentar el trumpismo dentro de su propia ideológico, dentro de su propia base electoral, porque lo que quiere es polarizar. Entonces, bueno, pues estas cosas a nosotros nos puede parecer muy mal, pero a los norteamericanos les puede hacer muchas gracias, sobre todo a los de MAGA y tal. Es decir, yo entiendo que muchas veces estas cosas a la gente sensata que hay por el mundo y sobre todo fuera de Estados Unidos, pues le va a parecer un disparate. Pero esto no es casualidad. Quiero decir que en general todo ese tipo de cosas están dirigidas al público norteamericano y un público que acepta, que es receptivo a este tipo de propaganda barata. Efectivamente, con Trump como elemento común, comenzamos a presentar el tercer tema de esta transmisión, con foco en Gaza, a raíz de la violación abierta al alto el fuego y los ataques contra población civil el día de hoy de las Fuerzas Armadas israelíes. Por cierto, a propósito de esto,
llamamos a todos los demoledores, a todas las demoledoras, a que por favor nos acompañen con el pulgar arriba en este momento, cuando vamos a presentar esto, porque todos los videos anteriores, todos los análisis anteriores sobre estos temas aparecen desmonetizados, incluida la última charla junto a Juan Antonio Aguilar. Este representa un tema tabú, representa un tema tabú porque ellos determinan la censura de estos temas, así que por favor ayúdennos cuando presentamos especialmente todas estas cuestiones. Comencemos con el propio Trump como elemento común en una entrevista del día de ayer sobre Gaza, precisamente en la Fox. Atención a Trump. You said you wanted to develop it. Do you have plans for that? Not me. Señor Trump, usted dijo que quería desarrollar inmobiliariamente Gaza. ¿Usted quiere entonces hacer un desarrollo inmobiliario allí? Y esta es la respuesta de Trump. The US. I liked it as like Freedom Place. You call it Freedom. Bueno, no yo personalmente, yo no quiero desarrollarlo personalmente, mis empresas no van a desarrollarlo ellas mismas, pero me gusta a mí llamarlo el lugar de la libertad, en inglés Freedom Place. Y aquí comienza, atención, la descripción de este supuesto lugar de la libertad, Freedom Place, con una abierta confesión de la limpieza étnica de Gaza. Atención a las barbaridades dichas ayer por Trump en esta entrevista, cuando él cómodo, como con esta periodista oficialista de la Fox. Esta es la respuesta ahora de Trump. And we would get all of the people that live there into decent homes. Pondríamos a toda la gente que vive ahí en casas, en hogares decentes, Throughout the region. a lo largo de la región. If you look, Egypt has a lot of land. Jordan has a lot of land. You know. Si miras, Egipto tiene mucho territorio, Jordania tiene mucho territorio, ¿sabes? Right next door. A lot of countries have a lot of land. So Los países limítrofes de Gaza tienen mucho territorio. I had an initial vision that we would get them. Look at Gaza. I mean, Por eso yo tenía inicialmente la visión de que los íbamos a trasladar, y ahí abandona la oración a la mitad. Mire lo que es Gaza ahora. you know, there's nothing standing. The whole thing. No quedó nada de pie. Es solo escombros. It's all rubble. So it's not too hard to top that. Por eso no es difícil mejorar esa situación. Israel can say that we killed 50,000, and so you'd say it's a whole new set of people. Por eso, Israel puede decir que nosotros matamos a 50.000 personas y por eso hay necesidad de mucha nueva gente. It is. I mean, you know, they get replaced by other people, young Son reemplazados entonces por gente más joven. people. Sí, primero, los muertos oficialmente no 50.000, sino 70.000. Sí, La pero mayoría bueno. de ellos, en realidad muchos más, pero bueno, esa es la cifra oficial. Su propuesta básicamente el reemplazo por gente más joven, de Israel obviamente, y la reubicación de la gente de Gaza, de los palestinos en Gaza, a Egipto y Jordania. Así, dicho, sin más. Y un desarrollo inmobiliario, de paso, ¿no? De paso cañazo, algunos dolaretes. Efectivamente, no, diría Trump, no, hombre, yo no voy a hacer negocio con mis empresas, lo hará mi yerno Jared Kushner, que este sí que lo puede hacer porque no es presidente. No, a ver, esto al menos tiene dos cosas, es decir, aparte de, bueno, estos delirios de convertir Gaza en un resort playero y un paraíso fiscal también. Pero bueno, es que, vamos, por un lado, el cinismo, el
y el reconocimiento, como tú señalas, que no, hemos matado aquí 50.000, 60.000, 70.000, seguramente son más. Y bueno, con la idea de hacer una limpieza étnica, digo una limpieza étnica, no, que por favor, que no sé en qué estaba pensando. Es decir, de hacer un traslado de población, como diciendo, para hacer este asunto, es decir, algo que está condenado y prohibido por Naciones Unidas y por el derecho internacional, etcétera, pero da igual. Y luego, también lo que tienes ahí o sea, una idea, si esto es lo que realmente piensa, es una idea absolutamente, digamos, absurda. O sea, vamos a ponernos en que no somos completamente inmorales, nos da absolutamente igual matar a 200.000, a 2 millones, ¿qué más da? Es decir, y vaciamos Gaza, ¿no? Bueno, como era conocido, está hecho una escombrera, es decir, y nos da igual. Y lo vamos a reemplazar por israelíes y tal. Vale. Y entonces cuenta la película de que hoy Jordania, Egipto, esto es muy viejo, es decir, que es la tesis, por un lado, es la limpieza de Gaza por razones de frontera común, tiene que ser hacia Egipto, la limpieza étnica de Cisjordania tiene que ser a Jordania porque tiene frontera común, básicamente. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto es una tesis muy antigua de que, a ver, cuando le preguntaban a todos estos radicales, ultraortodoxos y demás, decían, no, pero Estado palestino imposible, no, pero porque además ya tienen uno. ¿Y cuál es ese Estado? Pues Jordania, en donde es cierto que la mayoría de la población es palestina, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, primero, recoge una tesis muy vieja y luego está en una irrealidad, porque es que por mucho que persiga, por mucho que haga, él sabe perfectamente, o debería saberlo, sus asesores deberían saberlo, que no se puede hacer una limpieza étnica hacia Egipto, porque eso desestabilizaría completamente Egipto y puede pasar cualquier cosa, y eso no le interesa a Estados Unidos. Pero es que el gran aliado, uno de los grandes aliados en la región, históricamente de Estados Unidos, que es Jordania, si tú haces una limpieza étnica de los palestinos de Cisjordania y los eches allí, lo más probable es que la monarquía caiga y a partir de ahí el caos que puede generar es tremendo, incluso te puede llegar un gobierno palestino y tendrías un Estado palestino enfrente de Israel, contrario a los intereses de Israel, y que iría contra el propio Israel. Es decir, pero es una idea absolutamente absurda e irrealizable. Entonces, esto delata o bien que el tipo le da igual decir una cosa que otra, como las cifras, ¿no? ¿Qué más da decir 50.000, que 70.000, qué más me da? O que tenemos un problema, pues estamos ante un tipo y unos asesores que son los que le tienen que decir, por lo menos, que es lo que pasa en la región, que no tienen ni idea. Me están contando cosas que, aunque sean inmorales, o siendo inmorales, mejor dicho, también son irrealizables. Es decir, que no es viable, que no es posible. O sea, que yo no puedo ir a la galaxia de Andrómeda. Pues que tú no puedes hacer esto porque si lo haces, va en perjuicio de los intereses de Estados Unidos, fundamentalmente porque Egipto es un aliado de Estados Unidos, no lo olvidemos. Aunque luego tenga buenas relaciones y haga cosas con los rusos, con los chinos, con mucha gente. Pero desestabilizar Egipto, el país árabe más importante desde el punto de vista de población, y un país estratégico por la zona donde está, aparte que sería, ya digo, es un caos impensable. Entonces, bueno, pues denota que este hombre o no se entera o no quiere enterarse o habla por hablar. Esto debe ser la respuesta humanitaria, ¿no?, de los israelíes. Efectivamente, imágenes de hace horas de los ataques aéreos nuevamente sobre Gaza. Así entienden la paz los israelíes, sí. Estas las consecuencias.
Esto, Fernando, por cierto, nosotros aquí lo vaticinamos. En su momento realizamos, cuando presentábamos el acuerdo, vaticinábamos el rompimiento de aquí a poco y efectivamente ya presenciamos la ruptura de este supuesto acuerdo de alto el fuego. Nada más que es un alto el fuego, lo caracterizamos en su momento como una pausa frente a la cual el gobierno de Netanyahu determinaría prontamente su violación y ya comenzó la violación. Por cierto, esta situación generó nuevamente la suspensión de una nueva convocatoria a la justicia de Netanyahu. Qué casualidad, una vez más, sí. Más imágenes. Tremendo. Más imágenes por aquí. De este tipo, de verdad, es que un tribunal de Nuremberg es poco. Bueno, pues esto es, tal y como entiende Israel, los acuerdos de paz. Es decir, en la cual en la otra parte no puedo hacer nada, pero yo de vez en cuando puedo bombardear un poco, porque no hay problema. Y que, como bien señalábamos, es decir, desgraciadamente, esto no son acuerdos de paz. Israel y Netanyahu en concreto no tienen ningún interés en hacer la paz ni con palestinos ni con toda otra región. Quiere una guerra continua y permanente, en ello está, y bueno, pues ya lo estamos viendo. Es decir, cómo están atacando zonas de Gaza con cualquier pretexto, esto es lo de menos. Es decir, y esto es lo que ha durado. ¿Cuántas veces decíamos, no, esto pues poco más que se produzca el intercambio? Bueno, sobre todo que los Hamas y compañía hagan el intercambio de los rehenes, den los rehenes a los israelíes, han dado los rehenes vivos, unos cuantos de los muertos, y pues bueno, como ya los otros son muy difíciles de encontrar, pues como ha dicho Hamas, mire usted, oiga, sí que esto es una escombrera, habrá que ir y buscarlos debajo de los escombros y nosotros no tenemos material para ello. Israel se ha negado a meter material pesado para poder buscar esos cuerpos de ciudadanos israelíes que estarán por ahí, claro. Es decir, a saber, más o menos, seguramente jamás los puede tener localizados en algunas zonas, pero que hay que excavar y buscar. Bueno, pues se han negado y como ya han devuelto los vivos, pues habrán dicho, y ya digo, bastantes de los muertos, pues habrán dicho, ya está, ya no me hace falta más, vuelvo a las andadas. Estas es lo que estamos. Imágenes, Fernando, de la búsqueda de los cadáveres de los rehenes muertos por parte de los propios gazatíes, con maquinaria propia, con posiblemente las últimas palas, las últimas excavadoras y palas de carga a disposición, buscando los cadáveres en los túneles de los rehenes muertos. Que, por cierto, qué diferencia en la concepción de los seres humanos, ¿no? Aquí la búsqueda, los acuerdos políticos y demás, de los cientos de miles de palestinos muertos, nadie en el mundo interesado, todos ellos bajo los escombros. La búsqueda, bueno, como van pudiendo los pobres gazatíes, pero eso no genera ninguna suerte de problema para ningún líder del mundo. Los cadáveres de estos rehenes, sí, determinan el comienzo de negociaciones, la participación internacional, denuncias, etcétera, ¿no? No ciudadanos, sino seres humanos de distinta clase. Una cosa los israelíes y otra cosa los gazatíes. Pues lo mismo, es decir, exactamente la misma idea o la misma ideología o la misma concepción de los seres humanos que tenía el señor del bigote. Es decir, hay seres humanos propiamente dichos y luego subhumanos, es decir, de diferentes categorías, pero que no se pueden equiparar a la raza superior de turno o al pueblo elegido de turno. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Es decir, que entonces por eso podemos oír cosas absolutamente brutales de los propios dirigentes israelíes. Es que no se cortan, no es que digas, no, es que intuyo o por las acciones que veo puedo de alguna manera entresacar cosas. No, es que lo manifiestan abiertamente. Por ahí había un ex diputado israelí que vi un vídeo en el que salía el tipo diciendo que sí, que había que cagárselos, es decir, a todos, es decir, sin ningún problema.
un exdiputado israelí, es decir, pero soltándolo tal cual, o sea, a estos hay que cargárselos, no a los palestinos, nada, ni uno. Esto, se dice, bueno, claro, ante esto, y que lo caracterizaba, pues eso, de una especie de subhumanos, bueno, esto es lo que tenemos, es decir, y así es claro, con esta concepción de cómo son los palestinos y cómo son los israelíes, incluso dentro de los propios israelíes también hay categorías, es decir, no los mismos son ciertos israelíes y otros no los mismos por ortodoxos que tenían derechos de cesión, de poder hacer, bueno, dedicarse a los estudios sin tener que trabajar, a los estudios del Talmud, de ese tipo de cosas, y sin tener que ir al servicio militar obligatorio, con lo cual ya estamos estableciendo dos categorías de ciudadanos israelíes, es decir, los que van porque no les queda más remedio y los que no van porque están exentos, porque están estudiando textos religiosos. Oiga, ¿esto qué es? Es decir, por poner un caso así de los conocidos sin ningún problema. ¿Esto qué es? Y con representación parlamentaria obligatoria, sí, con un cupo, reservado para ellos. Muy democrático esto de los cupos, pero bueno, es decir, ya digo, pues bueno, pues entonces es que la propia concepción del Estado, esto que nos presentan de Israel como la gran democracia de Asia Occidental, pues es una gran mentira. De democracia no tiene nada. Además de los ataques, el gobierno israelí promulgó la interrupción de la ayuda humanitaria, generó nuevamente un bloqueo a pesar de el acuerdo en el marco de lo firmado respecto al alto el fuego. Debían reactivar el paso de Al-Rafah con Egipto, entre Gaza y Egipto. Lo reactivaron por unos días, pero con el reinicio de los ataques ya generaron nuevamente su bloqueo. Israel ataca a Gaza y reimpone el bloqueo mientras se rompe el frágil alto el fuego. Por ahí leída una versión de que lo habrían reactivado unas horas después, pero esto sin confirmación. Aquí, por cierto, la opinión respecta a esto de nada más y nada menos que el ministro del Interior, Itamar Ben-Gvir. Celebro la decisión del primer ministro de suspender la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Esta es la interrupción en concreto del paso de Al-Rafah. No es necesario reanudar esta ayuda, la guerra sí y cuanto antes. Quiere la reanudación de la guerra y esa la amenaza política también, porque sin el apoyo de su fuerza política, el gobierno de Netanyahu básicamente debería abandonar el poder político, ¿verdad? Desaparecería. Efectivamente. Mira, aquí lo estaba buscando, leo la declaración más o menos del exdiputado israelí Moshe Feiglin en un programa de noticias israelí. Dijo lo siguiente, textual, como dijo Hitler, esto lo dijo él, como dijo Hitler, no puedo vivir si queda al menos un judío. Así que nosotros no podemos vivir aquí si queda al menos un palestino en Gaza. Así, tal cual, O sea, no lo digo yo, lo dicen ellos. O sea, y está documentado, está el vídeo, sí, lo tengo aquí. Es decir, no lo ponemos porque evidentemente pues no se puede poner. Pero esto lo dice el tipo con toda tranquilidad. Exdiputado de la Knesset, es decir, del Parlamento israelí. Bueno, pues es que ya digo, es que lo van diciendo. Este Itamar Ben-Gvir, por ejemplo, que es un impresentable, es un salvaje, es un energúmeno. Este, por ejemplo, se fue para divertirse un rato cuando estaban encarcelados los miembros de la flotilla allí en Israel, después de ser apresados, pues se fue a las cárceles allí a reírse de ellos y a hacerles alguna pequeña torturilla, para que se fueran enterando. Y está grabado el vídeo porque lo grabaron en vídeo y tal, diciendo, ¿qué? ¿Ahora qué decís? ¿Ahora qué? Ahora que estáis en la cárcel y estamos aquí sometiendo a unos tratos, en fin, no muy buenos, ¿ahora qué? Así, tal cual. O sea, pues estos son los energúmenos que están al mando de Israel, los sionistas que están al mando de Israel. Pero bueno, ya digo, que no necesitas tampoco hacer grandes investigaciones, es que lo van diciendo ellos. O sea, podríamos hacer una lista, si nos ponemos a buscar,
una lista de declaraciones de ellos desde que hay que tirar bombas atómicas, tal cual, sobre Gaza, esto lo decían al principio, a todo tipo de barbaridades. Entonces, bueno, claro, esto, pues ellos mismos se retratan, porque no hace falta mucho más. Entonces, bueno, ya digo, pero vamos, esto es que ya lo decíamos, es decir, el señor Netanyahu no va a cesar su estado de guerra permanente. Ahora empieza de nuevo con los palestinos. Luego, bueno, no ha terminado nunca con los libaneses, porque entre medias ha estado bombardeando anteayer, me parece, también bombardeó el Líbano, otra vez, de nuevo. Bueno, es decir, ha hecho una pausa. Veremos qué pasa con el tema de Irán. Hoy estaba hablando con, bueno, gente más o menos con buena información y debido a las llegadas de material militar ruso a Irán y también chino, porque, es decir, esto lo podemos comprobar, entre otras cosas, porque han estado llegando aviones militares rusos y chinos y se puede saber el lugar de salida y el destino, ¿no? Con lo cual, evidentemente, son aviones militares, pues, y no ha sido ni uno ni dos, sino unos cuantos, pues evidentemente les están llevando material militar. Y podemos más o menos suponer el tipo de material militar que les están llevando. A ver, no les están llevando, yo qué sé, colchones para dormir en las tiendas de campaña. No, es decir, que les están llevando sistemas de guerra electrónica, sistemas de radar, sistemas de defensa antiaérea. En esto están, es decir, aviones incluso, MiG-29. Bueno, vamos a ver porque si hay un ataque por parte de Netanyahu contra Irán, en principio, aparentemente, ahora están mucho mejor preparados que lo estaban antes. Aparentemente, ¿no? Nunca se puede decir hasta que no se producen los hechos, pero y se lo tendría que pensar dos veces, porque no olvidemos que esto, los grandes medios de comunicación siempre nos están contando la película como si fuera un gran triunfo de Israel y un gran triunfo de Trump y tal. No. En modo alguno. Lo de Gaza es una derrota brutal del señor Netanyahu. Es decir, no ha cumplido los objetivos militares que se propuso, no ha podido con Hamas, con lo cual es una derrota. Y por lo tanto, una victoria de Hamas. Nos guste o no nos guste. Quiero decir, es así, es un hecho objetivo. Es decir, igual pasa con la guerra de los 12 días. Está reconocido y probado que el señor Netanyahu a los 4 o 5 días pidió ya el alto el fuego, que se negociara, que se hiciera alguna cosa para acabar con aquello porque les estaban destrozando. Lo que estábamos diciendo, pero por razones de todo tipo, por razones del tamaño del país, de muchas cosas, se ha comprobado ya con testimonios lo que también decíamos, que aquello fue un paripé. Lo que hizo Trump bombardeando las instalaciones nucleares, pues sí, la bombardeó, pero no hizo gran cosa, porque una de las cosas que hicieron para protegerlas era sellar las entradas con escombros y una serie de cosas. Y bueno, lo que estamos viendo estos días, bueno, y días anteriores, esto no es de ahora, pero se ha vuelto a ver cómo se estaban reabriendo las entradas, quitando los escombros y cómo se estaba trabajando sin mayores problemas porque no se ha hecho daños sustanciales. Porque estaba pactado. Es decir, igual que estaba pactado el ataque de la base norteamericana en Qatar. Es decir, en la que no ve nadie. Se habían ido todos, estaba vacía. Estaba pactado todo un paripé para poder decir que hemos ganado, que hemos acabado con el problema de las instalaciones nucleares iraníes y así detener la guerra. Porque la estaban perdiendo. Esa guerra la perdió Israel y la perdió Estados Unidos en tanto que apoya a Israel. O sea, que tiene que quedar claro que por el momento Israel no ha hecho más que perder guerras y combates. Fernando, podemos redondear la cuestión de Gaza con otra barbaridad. Sí. La candidata a una banca en el Congreso de Texas, del estado de Texas, el Congreso estadual, el Congreso provincial de Texas, por cierto, de origen hispano,
llamada Valentina Gómez, con muchas provocaciones ya en el pasado contra las personas de credo musulmán. Esta su última barbaridad. Atención desde Gaza hoy. Otra vez. Estoy en Israel y claro, Hamás violó el alto el fuego. Y ahora los estamos bombardeando. Por eso tengo mis palomitas de maíz o pochoclos, como los llamamos en Argentina. Tengo mis palomitas de maíz listas. Que empiecen los fuegos artificiales. Música y ahí las explosiones de hoy nuevamente. ¿Qué tal, Valentina Gómez? Pues lamentable, es decir, pero bueno, además con la camiseta, por si que había alguna duda con un fusil de asalto norteamericano, parece, es decir, un M19, creo que es, pero bueno, o 16, no me acuerdo ya, pero vamos, es que, y con las palomitas, ¿no? Diciendo, mira, que o sea, bueno. Lamentable, rectifico, ella candidata por Texas efectivamente al Congreso Nacional, no candidata al Congreso Estadual de Texas, sino candidata al Congreso Nacional por Texas, distrito número 31. Saben, desgraciadamente, que el lobby judío es muy importante y no solo es muy importante por la influencia, sino por el dinero que da. Es decir, es que hay que pagar una campaña electoral, es muy caro. Y los donantes, pues ya sabemos quiénes son. Y si tienes al lobby judío que está detrás de ti y te apoya, pues no solo te pone dinero él, a través, no te lo pone directamente, te lo pone a través de otros vehículos, digamos. Pero también, digamos que hace que que grandes empresas que están de alguna manera conectadas con el lobby judío también te lo pongan. Y es fundamental en Estados Unidos el tener dinero, porque sin dinero es imposible ganar una campaña electoral. Imposible. Es decir, con dinero a veces la pierdes, pero necesitas dinero. Y esta señorita, pues, o señora, no lo sé, pues ha pensado que la mejor manera de ganar el apoyo electoral del lobby judío y su dinero para poder ganar la campaña y tener un escaño en Texas o donde sea, pues la mejor manera era hacer esta burrada. Bueno, pues esta es la realidad de Estados Unidos y de sus políticos. Es decir, más claro, sí, lo bueno que tienen es que se retratan ellos a sí mismos, todos. Los israelíes, los norteamericanos, los europeos. Sí, de alguna manera, Fernando, sí, sin quererlo, a lo largo de la transmisión en los distintos temas, vamos presentando distintos temas y como elemento común aparece la decadencia social, política y económica de Estados Unidos en todos los niveles, desde el asesinato de pescadores con la excusa de el narcotráfico porque quieren los recursos petroleros de Venezuela, las protestas y el presidente respondiendo con un video bombardeando a los supuestamente manifestantes con caca, esta energúmena recién, un alto el fuego realizado supuestamente, claro, para que Trump pudiera conquistar finalmente el Premio Nobel de la Paz, violado a los 5 días, la confesión de Trump de la voluntad de un proyecto inmobiliario con la limpieza étnica de los gazatíes y su reemplazo por gente más joven, de Israel obviamente, un panorama de decadencia civilizatoria de Estados Unidos, ¿no? El mundo de nuestro presente, pero también un mundo muy peligroso, porque los imperios por lo general no desaparecen sin antes una batalla final previa a su decadencia, y claro, un imperio con armas nucleares, ¿no? Es el problema. Y están en ello, que no vamos a entrar ahora en ello, pero quiero decir, están en ello. Y están luchando de muchas maneras, en muchos sitios, en algunos de manera visible y en otras pues, poco visible e invisible. Pero, por ejemplo, por poner un caso, simplemente mencionarlo, no solo luchan contra sus enemigos, digamos, los rusos, los iraníes, los chinos,
que lo hacen, sino que también de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, bastante luchan contra sus aliados. Y la penúltima ha sido las revueltas en Madagascar, donde se han cargado al presidente pro-francés o el aliado de Francia y acaban de poner a uno suyo. Es decir, esto por citar alguna, pero vamos, es decir, un día podemos dedicarnos a repasar el mapa y veremos que están actuando en todos los lados, prácticamente, que tienen, en donde hay interés. Y eso que estamos hablando de las cosas más o menos visibles, pues porque bombardean, porque hacen revoluciones de colores, cosas de estas. Imagínate lo que hacen de manera invisible, ¿no? Es decir, bueno, y constantemente una tropelía tras otra. Tropelías legales, tropelías económicas, tropelías morales, es decir, bueno, como lo de, que ya habéis hablado, supongo, lo de Nesperia, es decir, lo de la empresa esta holandesa, que porque me da la gana, les digo a los holandeses que saquen por ahí una ley de no sé cuándo, de la época de la Guerra Fría y tal, y que me la apropien, básicamente, por la seguridad nacional. Comunistas, Petro, Maduro, el candidato a la alcaldía de Nueva York, al final los holandeses realizando expropiaciones. Comunistas los chinos, Fernando, o yo confundido. Sí, no, vamos a ver, va a resultar que los chinos son los menos comunistas, porque son los únicos que respetan dentro de lo que cabe el libre mercado y la competencia. Esto sí, competencia. ¿Cómo competimos con nuestros... A ver, vamos a ponernos en plan teóricos del liberalismo, ¿no? Neoliberales, ¿no? Que defienden la libre competencia y el libre mercado. Pues esto es lo más anti-libre competencia, anti-libre mercado. ¿Y cómo competimos con los chinos? Expropiando empresas, que es lo más libre mercado, ¿no? El laissez-faire, el dejar hacer, dejar pasar. Es decir, bueno, pues esto es lo que están haciendo. Como no puedo competir con ellos, a lo bestia, es decir, me lo cargo todo o me lo quedo todo. Y ahora estamos en una situación en Europa dramática porque esa empresa era la principal suministradora de microchips a los europeos. Y claro, ahora ha salido, tú lo conoces bien, ha salido un comunicado de una asociación empresarial alemana relacionada con estas cosas diciendo, oiga, que nos quedamos sin microchips. Es decir, que Alemania no... Me la hunden ustedes aún más. Último tema para esta transmisión, Ucrania, aunque por cierto podríamos como nota al pie presentar las palabras de Putin de ayer porque precisamente referenció esta situación de Europa y de su, ¿cómo lo caracterizo? Estupidez, imbecilidad, tiro en el pie. Bueno, esta decisión de abandonar el vínculo económico con Rusia tan beneficioso y el intercambio de energía barata rusa por productos manufacturados europeos y precisamente la destrucción de la industria europea como consecuencia y el auge, por cierto, de la industria sustitutiva de importaciones manufactureras en Rusia, de las propias palabras de Putin esto de ayer, antes de que comencemos con Ucrania. Atención a este discurso ya subtitulado. Por cierto, todas las imágenes previas de Gaza las recogimos de nuestro canal hermano Guerras y Geopolítica, hermano, amigo, compañero. No lo desaprovechen, canal de Telegram siempre recomendado, así que nuestro agradecimiento para ellos y nuestra recomendación, si alguien metido en Telegram a la búsqueda de información en español sobre geopolítica y geoeconomía, el canal Guerras y Geopolítica, sin dudas, un lugar obligatorio. Y dicho esto, ahora sí, las palabras de Putin. Un segundito para atrás, un poquito más bajo por... Главный рынок был наш основной, но один из основных. Не главный, но один из основных. Куда они сбывали свою продукцию высокотехнологичную. Их заставили отказаться. Их производство становится нерентабельным. Они сокращают свои рабочие коллективы. Технологии начинают терять. А наши специалисты наращивают и становятся технологическими лидерами. Потому что собственный рынок позволяет производить продукцию на хорошем рентабельном уровне. И появляются партнеры во всем мире, которые сегодня закупают это оборудование уже у российских компаний. Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас. И так будет развиваться этот процесс дальше. Что сделали-то? Это купил билет и не поехал на зло кондуктору.
чушь какая-то, понимаете? Ерунда. Но вот это реалии сегодняшнего. Fernando, clarísimo, ¿no? Pues, clarísimo. Por cierto, un discurso, este discurso lo hizo en la Semana de la Energía allí en Rusia y yo he podido leer la transcripción del discurso entero y muy interesante porque tocó temas sobre energía y dio datos y en fin. Pero lo que señala, es decir, es una cosa de chiflados. Es decir, esto solo se puede entender desde el punto de vista de unas élites globalistas que lo que quieren es cargarse Europa. Tal cual, ¿eh? ¿Por qué? Porque piensan en sus disparates, piensan que en tanto que globalistas, la destrucción de los estados soberanos europeos o los estados-nación europeos que queden completamente subsumidos dentro de la Unión Europea, en una gran organización regional, permitiría al final tener un gobierno europeo y un gobierno europeo además corporativo, en donde las grandes corporaciones norteamericanas, por cierto, es decir, serían las que compartirían el bacalao. Bueno, pues con lo cual tenemos que tener en cuenta de que los gobiernos europeos, a diferencia de otros países, es decir, en Rusia, en China, lo podrán hacer mejor, lo podrán hacer peor, pero tienen muy claro que Putin o Xi Jinping intentan mejorar las condiciones de sus países y defienden los intereses de sus países. Aunque a veces los intereses, y lo decimos tan claro, aunque a veces los intereses de sus países pasen por un realismo político, un pragmatismo político, y Putin tenga que reunirse con el cortacabezas de Giuliani de Siria. Esto es así, es decir, no nos engañemos. Pero defienden lo que ellos creen sus intereses. Es que en Europa nuestros dirigentes defienden los intereses de Estados Unidos y de las multinacionales. No defienden los intereses de sus ciudadanos ni de sus estados. Es que ese es el problema. Y claro, a partir de ahí, entre eso y su incompetencia manifiesta, demostrada ya múltiples veces, pues tenemos el desastre servido. Y a partir de ahí, ya digo, lo de Europa no tiene solución. Nos pegaremos el tortazo del siglo, algo histórico. Nos estamos empobreciendo a una velocidad tremenda. Comentaba el otro día, y esto también seguramente lo has comentado, lo de Grecia, que nos están ya metiendo en algo tremendo, y es que se acaba de aprobar una ley en el Parlamento, eso sí, con muchas protestas sociales, pero les ha dado igual, en la que los empresarios ya, a discreción, es decir, cuando les dé la gana, tienen 37 días al año en el que pueden obligar, pero vamos, contractualmente, o sea, con el derecho a hacerlo, es decir, a sus trabajadores a trabajar 13 horas al día. 13 horas. Hemos vuelto a la revolución, vamos, al siglo XIX, a la revolución industrial. El siguiente paso, que trabajen los niños de 7 años. 13 horas. Esto está aprobado, ¿eh? 13 horas. No se han atrevido, por el momento, nada más que a poner 37 días al año. Pero es cuestión de, una vez que ya empiezas, pues dentro del año que viene pues lo pondrán a 55, luego tal, y al final tendrás el año completo. 13 horas. Es una cosa, o sea, Europa volviendo a una situación, pues eso, del siglo XIX, hacia atrás. O sea, países como China van hacia adelante, nosotros vamos hacia atrás. Es una cosa nunca vista. Bueno, esta es la explotación ya laboral descarada en la que estamos entrando, pues como estamos viendo en la política internacional. O sea, todo es descarado, ¿no? Lo único bueno que tenemos ahora es que ya no se buscan subterfugios, no se buscan, digamos, justificaciones, nada. ¿Para qué? Directamente ya hacemos la barbaridad y nos quedamos tan a gusto. Pues vale. Tal cual, tal cual. O sea, sí. Comencemos con Gaza. Después de lo sucedido en Washington, la visita de Zelensky a la Casa Blanca, a la espera de la entrega de los misiles Tomahawk, la llamada el día anterior entre Trump y Putin, el anuncio de una reunión y la negativa de Trump a la entrega de los misiles Tomahawk. Aquí las palabras ayer de Trump sobre Ucrania. Trump nos da la razón, que no iban a dar los Tomahawk, que llevo diciendo lo que no te lo van a dar. Fernando diciendo esto todo el tiempo. Yo en algún momento con la duda de que podrían algunos solamente como provocación, los chiquititos, pero por el momento no. Aquí Trump ayer, Fernando.
no le podemos entregar todas nuestras armas a Ucrania, simplemente no podemos hacerlo. And I've been very good to President Zelensky and to Ukraine, but we can't He sido muy bueno con Zelensky y con Ucrania, give, if we're going to be short, I don't want to do that. I can't jeopardize the United States. pero no puedo poner en riesgo a los Estados Unidos, no puedo entregar todas las armas. Y por cierto, y esto lo presentábamos ayer, en la conferencia de prensa conjunta con Zelensky, en realidad de conjunto, esto como la conferencia de prensa con Milei, ¿no? Zelensky sentado ahí callado y él respondiendo las preguntas, incluso con preguntas trampa de su periodista amigo destinadas a Zelensky. Sin quererlo, el Bocazas de Trump realizó Ezequiel, una confesión. No podemos... Sí. Digo, habréis comentado lo de la corbata de Peter Hegseth, el secretario sí, naturalmente. La corbata rusa de Pete Hegseth la presentamos también, pero quería recordar precisamente la pregunta trampa, en este caso una pregunta Trump arreglada, una pregunta regalada de su periodista amigo. Presidente Trump, si entregamos tantas armas a Ucrania, ¿no nos vamos a quedar nosotros sin armas? Y Trump respondió, efectivamente, si despachamos los misiles Tomahawk y otras armas, no podremos entonces establecer la garantía de seguridad para Estados Unidos y realizamos tantos envíos que en este momento aparecemos escasos de armas. Algo dicho por nosotros dos, Fernando, ¿cuántas veces sobre los arsenales estadounidenses con la guerra de Israel, con la guerra de Ucrania, con Yemen, finalmente confirmado por Trump? Es sabido que el complejo militar industrial norteamericano es profundamente ineficiente, pero profundamente ineficiente, hasta unos niveles que hacen que pues el suministro de armamento sea un desastre, pero un absoluto desastre en Estados Unidos, porque tenemos que primero, la concepción armamentística, ¿no? Armamento muy caro y escaso. Claro, y muy tecnológica, muy avanzado, ¿no? Tecnológicamente y tal. Esto tiene un problema, que es que no tienes capacidad de producir cantidades significativas. Con lo cual, en el momento que ha lanzado 50 o 60 Tomahawk, te dices, oye, he lanzado los de todo el año. Es decir, ponía ayer una gráfica de los que han lanzado, de los que han producido en los últimos años. Había un año en el que no habían producido ni uno, feo patatero, y el que más me parece que eran 200, y en el último año que salía, unos 50 al año, ¿eh? Claro, en el momento que haces 4 ataques, 4 bombardeos, se te han ido los 50 que has hecho ese año, más otros 20 o 30 que tenías en stock. Cualquier bombardeo tonto, de estos de nada. No pueden darlo. Pero es que además hay otras razones. Y otra es que los Tomahawk tienen una tecnología, hay muchas, ¿no? Pero con esta es más que suficiente. Tiene una tecnología suficientemente avanzada y eso Estados Unidos no lo comparte casi con nadie. Y menos con los ucranianos, que lo van a revender a cualquiera, al mejor postor. Es decir, no. Pero lo que decíamos, el complejo militar industrial es profundamente ineficaz. Y esto lo saben desde hace mucho tiempo. Retrasos espectaculares. Es decir, tú tienes un contrato y tienes que entregar tales armas, tal cantidad para el 2011. No la entregas en el 2011, ni en el 2012, ni en el 13. Y a lo mejor te puede pasar hasta 10 años. Hasta que empieces a entregar, porque hay retrasos, ha pasado cosas, no sé qué. E igual pasa con el tema de las cantidades, de las líneas de producción que se han ido abandonando, porque la concepción de la guerra de Estados Unidos era una concepción de una guerra asimétrica, en la que no necesitas grandes cantidades de armas. Y ahora estamos en una guerra como la de Ucrania, en la que las cantidades de armas y de munición es brutal. Luego, no estás preparado para la guerra que está venido ahora, ni te la esperabas. Es decir, pero ya digo, esto lo saben y esto no se puede arreglar, porque si fuera la política, es decir, la que mandara sobre el complejo militar industrial norteamericano, bueno, habría la posibilidad de meter en cintura a las grandes empresas como Raytheon, como Boeing, como Northrop Grumman, es decir, pero como es el complejo militar industrial el que manda sobre la política, pues no hay manera, no puedes hacer nada.
Es decir, y esto no tiene solución. Y esto lo vamos a ver cada vez más. Es decir, un complejo militar e industrial muy ineficaz y con un armamento, pues eso, cada vez más escaso y sin capacidad de producción. Y lo estamos viendo. Y además con una concepción. El otro día leía una cosa interesante y decían, bueno, en lo que leía, una cosa con la que estoy de acuerdo. ¿Cuál es si tenemos que elegir uno, siempre estas cosas son discutibles? Uno, ¿cuál es el elemento clave, el armamento revolucionario, por llamarlo de alguna manera, de esta guerra de Ucrania, ¿no? El sistema de armas, como queramos llamarlo. Todos diríamos, bueno, los drones, vale, pero drones hay muchos. ¿Qué tipo de dron? Bueno, pues decían una cosa muy interesante. No es el gran dron, como tenían los norteamericanos, caro, como el Global Hawk, como el Reaper, no. Es el dron barato. El dron que te sale por unos cuantos cientos de dólares, que lo puedes comprar, es un dron civil, y que ese dron civil con una cámara que te lo pueden derribar, no pasa nada porque tienen miles, ese dron civil es el que te ha permitido hacer una novedad absoluta, que es tener una digamos, permanente, como se suele llamar en términos militares, conciencia de tu campo situacional, traducido al cristiano. Es decir, que puedes tener conocimiento permanente al instante a través de drones baratitos que están en la línea del frente y operando a varios kilómetros de todo lo que está pasando. Y esos drones son, vamos, y además son drones civiles. Los podemos comprar cualquiera, ¿eh? Quiero decir, que te vas ahí a Amazon o a tal y te compras tu dron. De hecho, lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, tanto por parte coreana como por parte rusa, que hay organizaciones de ayuda, digamos, tal, a los soldados que hacen la gente pone pues, dinerillo y les compran drones y se los mandan. Drones de estos civiles. Por bueno, aquí los demoledores, sí. Fernando, ¿qué me dicen? Que no lo veo bien. Enloquecidos con supuestamente la tierra rara más rara de todas, un material llamado el moragonio, según los demoledores, muy raro, altísimo valor, pero muy escaso. Y a propósito de... y radiactivo, locuras, radiactivo sí. También. Sí. Por aquí Zelensky entrevistado también la noche de ayer en la televisión estadounidense sobre los Tomahawk. Atención a sus palabras. And I'm on it, I said, and I'm honest. It's good that President Trump didn't say no. Consultado sobre la respuesta de Trump, responde Zelensky: es bueno que el presidente Trump no dijo que no. But for today, didn't say yes. Pero por ahora tampoco dijo sí. He didn't say yes to Tomahawk missiles. No dijo entonces que sí a los misiles Tomahawk, la pregunta de la reportera. I mean, this is sensitive question and quiero decir, es una cuestión sensible. Messages from President that it's not enough for American interests. Según el presidente Trump, no es suficiente para el interés nacional estadounidense por el número de misiles Tomahawk. Últimamente, Zelensky o bien responde sin sentido a propósito o ya parece tan drogado, parece tan pasado que cuando no puede responder una pregunta comienza una oración y la abandona a la mitad y otra y así responde sin responder las preguntas difíciles, 2 minutos hablando y no dicho nada, todo balbuceo, una cosa increíble, escudado en su pésimo inglés. Pero bueno, ni no ni sí, Fernando, lo cual igual no. A ver, esto, pues eso, es decir, tiene que intentar zafarse de la pregunta y no va a decir, pues me ha dicho que no, ¿qué se le va a hacer? No, pues tiene que decir, bueno, no me ha dicho que no, que eso es una cosa positiva, ¿no? Tampoco me ha dicho que sí, pero bueno, en un futuro, como no ha dicho que no, puede decir que sí. Y quién sabe, no se cambia en sí, el sí se cambia en no, y que es una cachondeo, quiero decir. Y entonces luego ya empieza con lo de, no, bueno, pero es que yo lo entiendo, porque claro, es que en Estados Unidos tiene muchos deberes en el mundo y tal, y se está quedando sin armas. Entonces, bueno, pues claro, yo lo entiendo, pero eso seguramente en el futuro, cuando tenga más armas y tal, nos las darán, y estas cosas. Bueno,
hacen el ridículo, pero bueno, ya visto lo que he visto, qué más da. Pues eso, es decir... Fernando, y esta versión del Financial Times difundida hoy, Trump instó a Zelensky a aceptar las condiciones de Putin o será destruido por Rusia. El presidente de Estados Unidos descartó mapas del frente de Ucrania en una volátil reunión en la Casa Blanca y según otros trascendidos también publicados por el Financial Times, Zelensky rechazó este pedido de Trump a través de su representante Witkoff. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Cuál es tu visión, Fernando, sobre esto? A ver, a saber la trastienda, ¿no? Pero vamos, está claro que están contando, no sé si es verdad o no, que aquello fue una bronca tremenda, que Trump estaba cansado ya de Zelensky, le mandó a paseo, es decir, y además los mapas que traía Zelensky, las fotos, los mapas, no sé qué, se los tiró, los arrojó y déjame en paz. Bueno, ya sabemos cómo es el estilo de Trump. Pues probablemente si se cansó de Zelensky y dijo, mira, déjame darme la tabarra y ni mapas ni nada, yo hago lo que me da la gana y punto. Y tú te conformas con lo que te dé. Bastante le está dando, ¿eh? No pensemos que Trump ahora mismo ha dicho, no le doy nada. No, le siguen dando un montón de cosas. Sobre todo inteligencia, que es clave para dirigir los misiles, los que tienen ahora, ¿eh? Es decir, los drones, estos drones que estamos viendo que están atacando en profundidad, que son como muchas veces como avionetas pequeñitas y tal, ¿no? Y que tienen un recorrido muy largo, ¿no? Un alcance muy largo, que pueden llegar a los 2.000 kilómetros y tal, y que a veces incluso pasan los Urales, en fin. Estos drones no vuelan así por las buenas, es decir, y llegan y ¡pum! Impactan el objetivo. Les están dando información en vivo y en directo, es decir, primero dirigiéndolos con GPS. Los norteamericanos están detectando los sistemas de armas rusos y los incluso están viendo los huecos entre esos sistemas de armas por donde se pueden meter y les están guiando. Es decir, ojo, es decir, esto que estamos viendo de que un dron ucraniano, ¡pum!, impacta en una refinería de petróleo a, yo qué sé, a 1.000 kilómetros de distancia o tal. Esto no lo hacen los ucranianos lanzando drones así alegremente. Son con la información, con la dirección y con la señalación y señalando objetivos, ya digo, y dirigiéndolos directamente a los norteamericanos. O sea, que están haciendo mucho. De hecho, todo el castigo que están recibiendo los rusos en el tema de petróleo y tal, esto está preprogramado, digamos, o dirigido por la Casa Blanca, por el mismo Trump, como elemento de presión contra Putin. Es decir, mirad, os estamos machacando los sistemas de almacenamiento de gas, petróleo, refinerías, etcétera, porque somos nosotros los que nos estamos encargando de dirigir a los ucranianos hacia estos objetivos. Así que si no aceptas lo que te vamos presentando, pues seguirás teniendo problemas de este tipo. Es decir, que Trump está participando activamente en lo que es más importante, que es eso, es la inteligencia. Porque lo de que te mando, imaginemos que hubiera mandado unos cuantos Tomahawk, o que los manda en el futuro, da igual. Que eso no va a cambiar el signo de la guerra. Bueno, podrá destruir algunas cosas más, punto. Es decir, seguramente los rusos podrán machacar más como respuesta las instalaciones energéticas ucranianas, pero por cierto, lo que se está probando, que esto también lo hemos comentado alguna que otra vez, es la dureza y lo bien construidas que están las instalaciones energéticas y las fábricas de todo tipo y condición que hay en Ucrania de la época de la Unión Soviética. Esto que nos contaban, no, es que los soviéticos son, nada, todo es un desastre, todo lo hacen mal, tal, no tienen tecnología, no sé qué. Pues es que no hay manera. Quiero decir, me gustaría ver lo que aguantan las fábricas occidentales ante bombardeos con armamento guiado de este planeador, es decir, como las bombas guiadas, las FAB estas, de 3.000 kilos. A ver cuánto aguantan. Es decir, pues no. Estos aguantan mucho porque están muy bien construidas y además son enormes. Entonces, bueno, pues aguantan, soportan casi de todo. Algunas de ellas estaban incluso preparadas para resistir ataques nucleares. Es decir, que bueno, de ahí la dificultad que tienen los rusos. Que no es... En fin, por cierto,
a riesgo de poderme equivocar nuevamente, porque dije que Pokrovsk iba a caer en agosto y no ha caído en agosto ni en septiembre. Es verdad que los ucranianos se hicieron, ante una situación en la que estaba muy mal, a punto de caer, empezaron a meter tropas como si no hubiera un mañana. Y eso ha frenado, evidentemente, los avances en Pokrovsk. Pero ahora mismo la situación, lo último que leí ayer y tal, tanto de un lado como de otro, hace ver que yo creo que ya es insostenible. Digamos que toda la parte, bueno, si cogemos un mapa, básicamente Pokrovsk se puede dividir en dos partes, así. Presentemos el mapa parte... en un segundo, Fernando. Primero redondeamos esto y después presentamos el mapa con el análisis. Es decir, vale. Lo último de Zelensky en esa entrevista con una asociación interesante. Esta la nueva. Putin igual Hamas. Hamas igual Putin. Este es Zelensky, señoras y señores, con ustedes. Atención. Trump's success with Israel and Hamas was that he applied pressure to all sides. Does President Trump need... El éxito del presidente Trump en Gaza se debió a que aplicó presión a todas las partes. Atención al grado de delirio de la narrativa de los medios. El éxito de Trump en el alto el fuego, un alto el fuego ya violado hoy por Israel, sobre un conflicto no solamente en el cual participaba como aliado, sino como cómplice, entregando armas para Israel, con lo cual esto de Trump mediador, un delirio, una falacia, presión a ambos lados, presión que entregando armas a Israel para el bombardeo de niños. Pero bueno, esta es la pregunta en el marco de esta narrativa delirante de los medios. Y ahora la respuesta de Zelensky. Bueno, debería entonces, ya que en Gaza Trump aplicó presión a ambos lados, debería entonces aquí aplicar más presión sobre Putin, el propio Trump. Y esta es la carita de Zelensky, va a responder ahí. ¡Qué cara! Hoy con pucherito. Sí, está a punto de llorar. Sí, y ahora va a responder. Debería responder incluso con más presión que a Hamas. Putin is something similar, but more strong than Hamas. Porque Putin es algo similar, pero más fuerte que Hamas. It's more bigger war, and he is the second army in the world. Esta es una guerra más grande y Putin tiene las segundas fuerzas armadas más poderosas del mundo. And that's why more pressure. Por eso más presión. Mamita, qué malo el inglés es de Zelensky. Pero no, Hamas y Putin básicamente lo mismo, Fernando. Nosotros confundidos aquí. Pero como hermanos gemelos, es decir, Hamas y Putin, es decir, no, dos cosas que no se diferencian entre sí. Lo mismo que yo qué sé, y Julio César. Vamos, es que a ver, esto es un delirio, ya no sabe qué decir, el tipo está pasado de la raya, es decir, y yo qué sé, pero de las líneas también, ¿no, sí, Fernando? de las líneas también, sí. No, es que lo de este hombre, a ver, ¿qué tiene que ver Hamas, o sea, comparado con Putin y por lo tanto con Rusia? Pues nada, es decir, o sea, estamos hablando de cosas completamente distintas, estamos hablando del Estado, uno de los estados más poderosos del mundo, del que tiene el arsenal nuclear más poderoso del mundo y más moderno, desde el punto de vista cualitativo, incomparable. Estamos hablando de un país de 146 o 47 millones de habitantes, frente a una organización que ni siquiera es un ejército. Es decir, es que es una milicia, en el mejor de los casos. Es decir, una guerrilla. Y que allí estaba peleando pues con granadas de RPGs, es decir, de lanzagranadas, esto es lo más sofisticado que tenían. O sea, que es una cosa delirante, ¿no? Pero bueno, dice, no, pero bueno, claro, sí, no, los rusos tienen más poder y tal. Y lo de la presión, esto me encanta, lo de la presión, ¿no? La presión arterial, pues no sé cuál presión. Es decir, vamos a ver, tú puedes ejercer presión sobre alguien que es mucho más débil o más débil que tú.
Pero contra Rusia, contra China, ejercer presión, o contra Estados Unidos también, ejercer presión es muy difícil, porque estamos hablando de los tres grandes. Con lo cual, pues sí, Trump puede intentar ejercer presión como lo puede intentar otros, pero Putin ya lo ha dicho 200 veces que sí, que me parece muy bien lo que tú me propones, pero yo sigo en mis 13. Y mira, esto que en junio de 2024 hicimos ya la última propuesta, pues y te vengo repitiendo cada 2x3, pues esto es lo que hay. Si quieres lo tomas y si no lo dejas. Que te voy a presionar. ¿Con qué me vas a presionar? Pero si ya habéis hecho todo. Quiero decir, las sanciones que me habéis puesto son, vamos, históricas. ¿Qué me vas? Aparte, es que claro, tú puedes presionar, pero el presionado también te puede presionar a ti. Y entonces te puede decir, va, pues me presionas. Pues fíjate, entonces, el uranio enriquecido y que solo yo puedo hacerlo porque solo Rusia tiene la capacidad de producir todo el ciclo. Desde que sacas el uranio de la mina, lo extraes del mineral, lo procesas, lo enriqueces, etcétera, y lo tienes al final listo para llevarlo a las centrales nucleares y que lo metan en el reactor. Eso solo lo puede hacer Rusia. Entonces, pues, de hecho, ese material procesado se lo venden a los norteamericanos. Entonces puede decir, pues mira, dejo de vendértelo. Y entonces, pues las centrales nucleares norteamericanas, pues no tienen recambios, es decir, no tienen combustible. De hecho, esa es la razón por la que, qué casualidad, Estados Unidos no ha puesto sanciones a los rusos en el tema nuclear, como se ha puesto a la Unión Europea. Es decir, porque se quedan sin combustible. Querido Fernando, comienza en DMP Santiago Martínez, con lo cual quiero, por favor, en 2 minutitos, un panorama del frente debido a las novedades. ¿Nos podrás ayudar, querido Fernando? Venga, voy rápido, a lo bestia. Básicamente, Procrops, todo apunta a que la mitad, imaginemos, la ciudad más o menos circular, la mitad norte y la mitad sur. La partimos por la mitad. Bueno, por la mitad sur y que está partida por la línea del tren, por la línea ferroviaria. Bueno, pues la mitad sur, todo apunta que ya está en manos de los rusos. Queda la mitad norte. Pero con una desorganización y con una incapacidad por parte de los ucranianos de meter allí más gente porque ya no tienen control sobre ninguna de las líneas logísticas, prácticamente. Todo apunta a que va a caer. Ya no hay muchas opciones. Luego lo que estamos viendo en el norte, por ejemplo, pues Kupiansk, otro sitio también estratégico, pues prácticamente la inmensa mayoría de la ciudad ya está tomada por parte de los rusos. O sea, queda una pequeña parte. Nada en los medios sobre eso, Fernando. Nada. Fundamental. Nada de Kupiansk. Fíjate que los rusos ya están, las avanzadillas rusas, que ya están prácticamente a las afueras de Liman. De Krasny Liman. Sí. Es decir, incluso hoy recorriendo un mapa pro-ucraniano, lo de Pokrovsk, ellos lo rechazan y ahí más difícil a veces la limitación, pero en los mapas pro-ucranianos del norte, de la ciudad, en el norte hay la ciudad recién mencionada de Liman, más arriba, Fernando. De Kupiansk, efectivamente. Bueno, un blanco en mi cabeza. De Kupiansk, según los mapas de ellos mismos, Rusia prácticamente ya conquistó toda la ciudad, por lo menos toda la ciudad a un lado del río, y casi generó un embolsamiento total. Efectivamente, no lo presentan porque en ningún lado. No, pero además es que han cogido la parte, digamos, a ver, el río Xil, que es el que aparte la ciudad en dos, digamos, la parte más grande, y que es la parte, como vemos aquí, occidental, más o menos, es decir, que es la parte más complicada, con lo cual pueden dejar embolsados a los que están aquí, como se puede ver. Es decir, aquí hay un río, el Oxil, aquí están los ucranianos, han tomado la parte, digamos, occidental de la ciudad y lo que quedaría por tomar es la parte oriental, pero ya sin mucha salida. Bueno, pues esto ya está así. Bochansk, no sé si os acordaréis de Bochansk, en Kharkov también. Ahí han estado peleándose año y medio, ni me acuerdo ya. Bueno, pues los últimos avances hacen que hayan traspasado el río también y más arriba. Más arriba, ahí la tienes. Si te acercas, verás que han traspasado el río, que ya
esto que vemos como zona gris ya está ocupado y que lo que quedaría es la zona que está este color verdoso. Es decir, no solo los rojos, sino todo esto ya está en manos de los rusos. Esta va a caer en poco tiempo. Y como estas van a seguir cayendo varias más, porque ha habido avances muy notables. Siversk, por ejemplo, Kupiansk siguen avanzando, ahí está quizá tarde más, pero sobre todo lo digo lo de Prokrovsk, porque en el momento que cae Prokrovsk, los rusos van a progresar hacia el norte y hacia el oeste. Y hacia el oeste están progresando tanto por Dnipropetrovsk como por Donetsk de una forma muy rápida para esta guerra de posiciones. Están ya muy cerca de Yudapole. El último cinturón de defensa, digamos, de ciudades que tenían los ucranianos, ya han conquistado varias de ellas. De hecho, Poltava, no la Poltava de grande, una localidad pequeñita, un pueblo. Es decir, ya lo han cogido, ya lo han conquistado. Y están avanzando de Dnipropetrovsk ya, por lo menos con profundidad desde la frontera administrativa, más de 20 kilómetros. Y ya digo, y no es el avance principal. Eso, en el momento que se libere Prokrovsk, todas esas fuerzas, una parte van a ir al norte, otra van a ir a reforzar este sector. Y a partir de ahí, el desastre es monstruoso. Bien. Eso Fernando, con un invierno muy duro. Que se para espera. el fin, sí, sí, mamita que sí. Para el final, nuestra sección Mientras tanto en China. Y por cierto, a quienes 2.100 demoledores conectados, nosotros todavía por debajo de 2.000 likes, así que ayúdennos contra la desmonetización permanente de todos los análisis sobre Gaza, sobre Israel, etcétera, etcétera. Ayúdennos, por favor, con el pulgar arriba, compartiendo, comentarios, suscripciones. Bueno, si nos quieren ayudar a través de las membresías o de PayPal, naturalmente también. Y con DMP Geopolítica, donde ya está comenzando Santiago Martínez en este momento. Para el cierre, un limpiador del paladar, algo un poquito más agradable después de tantas cosas feas. Atención a esto. Drones chinos en el aire, pero para un espectáculo luminoso. Tremendo. Espectacular. Es que Esto hacen solo ya pueden los verdaderas. chinos, Sí, sí. Es que son espectaculares. Incluso ya los mezclan de vez en cuando con fuegos artificiales. Es decir, los propios drones llevan fuegos artificiales y montan un lío tremendo. Es decir, sí, bueno, en este video, además, lo interesante del inicio de este video, ahí visible en el comienzo el ascenso de los drones, no solamente la luz, sino realmente los drones. Ahí y por aquí otro más con lo mismo, pero con otras imágenes también espectaculares, sin música. Fíjate. Esto filmado por otro dron, naturalmente. Sí, claro. Increíble. Casi como una animación computada, pero no, estos drones. Y encima el dron, como todo está, se mete en medio para filmar. Sí. Eso combinado ahí con drones con fuegos lanzando artificiales. fuegos artificiales. Claro, fíjate, una flor de loto. Sí. Sin música lo presentamos por la cuestión del copyright. Aquí la niña está con sosteniendo de alguna manera esa flor de loto. Impresionante. No, hacen ya virguerías. Te pueden hacer todo tipo de imágenes, personas, objetos, animales, lo que quieran. Bueno, algo bonito sobre el final. Beatriz Pulido, nuestra moderadora, mil gracias como siempre. A los 2.100 demoledores conectados, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y por favor ayúdenos con el pulgar arriba. Fernando, querido, como siempre, un placer. Hasta el próximo miércoles, ¿verdad? Efectivamente, hasta el miércoles. Todo el mundo ya mismo a DMP Geopolítica, el enlace abajo a la transmisión de Santiago Martínez sobre la purga dentro del EPL, el Ejército Popular Chino. Interesantísimo. Trump, Zelensky y Putin. Abrazo, chau, chau. Hasta luego.